Es una bendición estudiar diariamente las Escrituras, la palabra de Dios y también las lecciones de vida a través de la escuela sabática que nos llevan a las Escrituras. Esta semana vimos el tema compartir la palabra y un texto que nos inspiró a lo largo de esta semana es el que está en Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Ahí está la bendición de la palabra que cuando llega a una vida transforma, nunca vuelve vacía. Hay muchas escrituras inspiradoras, hay muchos libros que son conmovedores, emocionantes, son atractivos o hasta inspiradores, pero la Biblia fue inspirada por Dios y entonces tiene poder, es una bendición. Y de eso vamos a ver en este repaso de la lección que vamos a hacer a continuación. En primer lugar, quisiera recordar juntos algunos símbolos que la Biblia, la palabra de Dios, es comparada. Por ejemplo, la luz está ahí en el libro de Salmos 119:5. Dice que la Biblia, la palabra de Dios, es como una lámpara. Y asimismo, el Señor dijo que Él es la luz del mundo, ahí en Juan 8:12. Entonces, si Él es la luz, la palabra es la luz, alumbra nuestras vidas. Cuando llegó la palabra a tu vida, mi vida alumbró nuestro camino, iluminó nuestras mentes, aclaró nuestras dudas, vino un nuevo amanecer para nuestras vidas, nos da luz para tomar decisiones y también nos convierte en luz para otras personas. Cuando llevamos la palabra de Dios para otras personas, sus caminos son iluminados, son aligerados, amanece una nueva vida en sus corazones, en sus hogares y se convierte en bendición. Por eso que una luz es un buen símbolo para la palabra de Dios. Otro símbolo para la palabra de Dios es la que está en Jeremías 23:29, que dice que es como un fuego y como un martillo. Fuego porque al entrar al corazón purifica, quema, arde, consume, quiere consumir el pecado, erradicar la maldad, nos muestra el error, quiere pulir nuestros corazones. Y martillo porque golpea aún el corazón más duro como una piedra. El martillo tritura, golpea y entonces no hay corazón duro que se le resista. Quizá en este mismo momento estoy hablando para alguien que tiene el corazón endurecido o conoces a alguien que necesita que su corazón sea ablandado. Entonces la palabra, cuando llega de manera oportuna, hace ese trabajo y se convierte en bendición. Otro símbolo para la palabra de Dios es justamente la semilla, esa semilla que germina. Y está en Lucas 8:11. Ahí entonces el Señor, el sembrador, lanza la semilla, la tierra a nuestro corazón, la semilla, el evangelio. Y cuando llega ahí la palabra de Dios, busca un lugarcito para nacer. Aun cuando el terreno no es de lo mejor, busca y va brotando y pronto produce frutos. Así entonces la semilla de la palabra va a llegar al corazón y más tarde va a producir frutos. Así que podemos también ayudar a sembrar la semilla del evangelio en esos corazones que están necesitados de Dios. Otra comparación sin duda es el que está en Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, pero también aquel que está en Juan 6:35, cuando el Señor dice: yo soy el pan de vida. Y es que otro símbolo de la palabra de Dios es justamente el pan que satisface, que nutre, que da gozo. Por ejemplo, acá en Jeremías 15:16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo, por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Por gozo, por satisfacción, nos fortalece, nos nutre, nos llena. La palabra de Dios entonces también es pan de vida. Y vamos a ver también algunas bendiciones de la palabra de Dios. En primer lugar, la palabra de Dios es poder. Y es que podemos ver ahí en Salmos 33, ¿recuerdan? El versículo 6 dice: porque la palabra de Jehová, porque por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. El versículo 9 dice: porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. ¡Qué poder en la palabra de Dios! Y en Génesis 1 nos narra ahí la creación y nos dice: dijo Dios y fue hecho. Y ahí hay una palabra muy interesante, ahí en el hebreo, la palabra bará, que es una palabra que significa crear.
es que solo Dios tiene ese atributo de crear de la nada. Donde no había, ahora hay. Donde Él dijo, aparece. No transforma solamente, no moldea no solamente, sino especialmente crea de la nada. Y qué hermosa promesa y qué hermosa verdad recordar que Dios dice y se hace. Él puede crear donde no hay nada. Él puede hacer que suceda donde su palabra llega. Y eso es una poderosa promesa. Solo Dios entonces puede hacer, puede crear donde no hay. Y su palabra sin duda tiene ese poder. Asimismo, ese mismo Dios que creó a través de su palabra es el que inspiró la palabra de Dios. Y ese mismo Dios que creó y que sustenta este mundo, que inspiró la palabra de Dios, está a través de su Santo Espíritu cuando nosotros abrimos y estudiamos la palabra, y también está cuando le enseñamos a otros. Qué hermoso, ahí ese poder de Dios está con aquellos que abrimos y que enseñamos su palabra. Otros beneficios, quizá segunda de Timoteo, capítulo 2, muy conocido, pero versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús, sabio para la salvación. Versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios pueda ser perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. Y ahí están las bendiciones de estudiar la palabra de Dios. Nos toca el corazón, nos muestra el error, nos hace ver el pecado, pero a la vez nos hace sabios para caminar en el camino de la salvación. Añade también, por ejemplo, 2 de Pedro 1:14, dice participantes de la naturaleza divina por la palabra de Dios. Santiago 1:21 nos salva nuestras almas. Hechos 20:32 nos sobreedifica y nos da herencia con los santificados. Y 2 de Corintios 3:18, ver a Jesús en las Escrituras nos cambia, porque al contemplarlo diariamente en su palabra y en toda ocasión, contemplamos a Jesús, oímos su voz poderosa, y eso transforma nuestros corazones, transforma nuestras vidas, y es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Finalmente, veamos 2 puntos más. Saben que Hebreos nos recuerda que hay tantas promesas, pero que es importantísimo la fe. Hebreos 3:19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Qué tristeza cuando hay incredulidad en el corazón, pero en tu corazón y en el mío no más hay eso, porque estamos recordando lo que es la palabra de Dios, que habla de nuestro Señor Jesús, de la salvación, de su poder transformador. Entonces, no apenas es la fe en nosotros, quizá nuestra fe es muy diminuta, es la fe en Dios, en ese Dios que tiene poder para crear, en ese Dios que nos ama, en ese Dios que se preocupa, en ese Dios poderoso, infinito. Si tú crees que Dios tiene poder, si tú crees que Dios es poderoso, infinito en su amor, si tú crees que Dios es misericordioso, que Él quiere transformar tu vida, que Jesús mismo, Dios el Hijo, vino a morir por nosotros, por su amor inmensurable por cada uno de nosotros y quiere salvarnos. Si creemos en eso, entonces tenemos fe. Y si tenemos fe, las promesas de Dios, las promesas de su palabra están dispuestas a cumplirse en nuestra vida, porque las promesas de Dios son un compromiso de Él con cada uno de nosotros. Así que avancemos por fe en ese Dios maravilloso, poderoso, infinito y amoroso. Así terminemos también recordando una promesa, la que está en Hechos capítulo 4, versículo 20, más que una promesa, una decisión. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Aquello que ya aprendimos de su palabra, aquello que se cumplió en nuestras vidas, aquello que es de bendición. No podemos callar y no podemos dejar de hablar aquello que hemos visto, oído y aquello que hemos vivido. Que Dios te use como instrumento de bendición para que todo aquello que hemos leído, sabemos, conocemos, estudiamos, pueda ser también compartido. Su palabra debe ser compartida porque su palabra tiene un poder transformador en las vidas a las cuales llega. A medida que entregamos nuestra vida a Cristo y a su servicio, Él abrirá puertas de oportunidad para saber hablar palabras al cansado o en un momento adecuado a aquellos corazones Él ya ha abierto.
en todos nuestros testimonios debemos tener en cuenta lo que decimos, cómo lo decimos y cuándo lo decimos. Y Dios nos va a dar esas oportunidades. Termino dándote un desafío para ti y para mí. En primer lugar, memorizar, guardar unas 5, 10, 15, 20 promesas de Dios en su palabra que puedan ser de bendición para tu corazón, para mí, pero también que puedan ser de bendición al compartirlos con otros. Te invito a escribirlas ahí en un mensaje, quizá en las redes sociales, quizá en un mensaje de texto, quizá en una tarjeta. Escríbelas, haz este ejercicio con tu familia, con los que están ahí contigo en casa o tú mismo. Y una vez que escribes o memorizas, escribes, haz una oración y envíala a aquellos que Dios está impresionando tu corazón. Quizá alguien que está cerca, quizá alguien, un vecino, quizá un familiar. Envíale estas promesas bíblicas y ora a Dios para que en los corazones a quienes llegan sean sensibles y puedas enseñarles esas promesas y muchas más que están en la Biblia. Hazlo ahora mismo, que Dios te use como instrumento de bendición. Recuerda, cuando compartimos su palabra, llevamos bendición. Y cuando nos ponemos en sus manos para estar dispuestos a servirle, Él nos usa, Él abre camino, Él nos guía y nos da la bendición de compartir su palabra. Que Dios te use, Dios te bendiga. Acompáñame a orar. Gracias, Señor, por tu palabra poderosa que dijo y fue hecha. Que tu palabra al llegar a nuestra vida transformó totalmente nuestros corazones, nuestras vidas. Que tu palabra cuando va nunca vuelve vacía, Señor. Y que tu palabra misma que inspiró, que creó, también inspiró. Y esa es la que leemos todos los días y es también la que vamos a llevar a otras personas. Nos ponemos en tus manos para ser usados, Señor, como instrumentos para llevar tu palabra. Y oramos por aquellas personas que están recibiéndola con gusto, con alegría. Y oramos también porque sensibilices nuestro corazón para ir a las personas que ya estás preparando con deseo de oír, de escuchar, de aprender tu palabra. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga. Dios te bendiga.